Ser podcast. La Ventana, con Carlas Francino. Son las 5:10 de la tarde, las 4:10 en Canarias. Estamos a punto de abrir la unidad de vigilancia lingüística como todos los viernes. Decías, Isaías, que estaba en Valladolid y estoy en Radio Valladolid. Está cayendo la del pulpo. Vaya. O sea, va a ser verdad que hay un cambio de tiempo y que bajan las temperaturas porque hace cosa de 15 minutos que ha empezado a jarrear y espero que podamos salir de la emisora. Bueno, porque todo lo que pase siempre lo anticipamos en Palencia o en Valladolid. Efectivamente. Oye, está Páramo por ahí, ¿verdad, José Antonio? Buenas tardes. Estoy aquí, claro que sí. ¿Qué pasa, hombre? Pues ¿Qué mira, cuentas? te lo voy a contar. Septiembre es... ¿Para qué es septiembre? Pues para reírse como yo, que me río muchas veces de mí mismo. Bueno, pues Fernando Colomo regresa con Las Delicias del Jardín, donde un pintor y su hijo se enfrentan al desafío de versionar el Jardín de las Delicias para un concurso millonario. Atentos, Carmen Machi, Antonio Resines, Bryce F. y María Hervás protagonizan esta historia sobre arte, familia y creatividad, que llega a los cines ¿cuándo? Hoy, 19 de septiembre, pues vamos esta tarde a ver la película. Una película con sello SER. Y ahora... Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Señor presidente, usted está en un gobierno que funciona. Un gobierno que funciona. Señor Frigodedo, Frigodedo, escuche. Por primera vez en Brasil se ha condenado a un expresidente por un intento de golpe de Estado a 27 años de edad. Rusia se opone a que las garantías de seguridad para Ucrania las den ejércitos extranjeros. El portavoz del Kremlin ha dicho esta noche que sería inaceptable. A buenas horas, manga largas. ¿Qué ha pasado ahora? Que yo creo que eran malagas cortas, pero que oye, que igual en Miami como hacía fresquito. Verdes. Joder, que Son verdes. Joder. Y hay una cosa que decía Mariola, con estos mimbres hay que arar. Y lo más inmediato nos lleva al Festival de Málaga, donde estamos pendientes de conocer quién se lleva el León de Oro. Fórmula 1, Gran Premio de Italia, entrenamientos de viernes con buenas noticias para Carlos Alcaraz, que ha marcado el tercer mejor tiempo. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Llegamos al informe número 843. 843, sí. Y lo que es realmente increíble, como dice el niño, es lo mío, porque la semana pasada sabes que me cubrí de gloria. Sí, lo recuerdo. Con 4 vigilancias que me cayeron. Bueno, pues no contento, antes de acabar la unidad, me metí en un jardín. Que mira, Rencor tiene las mismas letras, unas poquitas menos que Concordia. Menos. Rencor tiene 6 y Concordia tiene más. Sí, pero las 6 de Rencor aparecen en Concordia también. 6 de Rencor aparecen en Concordia también. Ahí, esa es la cuestión. No hablaba del número de letras, sino de las propias letras. Y claro, varios vigilantes, José Javier Simón, Alfonso Daniel, Ernesto Pascual, Aina Isabel Benito, Marta Pascual, ya le he dicho, no. Debe ser hermana, a lo mejor, de Ernesto Pascual. De Ernesto, puede ser. Natalia López, Sergio Rosado, Diego Valladares, Cefa Jornet y Juan Carlos Vives me dicen... ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! Sí, tienen razón, porque en Concordia no aparece ni por asomo la E de la palabra rencor. Las otras sí que aparecen, pero me metí en un jardín. Bueno, este informe lo fechamos el 19 de septiembre. En el informe anterior ya escuchamos a Ángeles Barceló, que parece que tiene prisa y quiere saltarse lo que queda de septiembre. Y el pasado día 8, estábamos empezando el mes, dijo esto... Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes 8 de octubre, un lunes de vuelta. ¡Hala! Un mes se saltó. Ángeles tiene mucha prisa esta temporada. ¿Y qué quieres que te diga, Francino? Yo lo entiendo porque la pobre está que no para, Después de tragarse las 6 horas y 20 minutos de hoy por hoy, después le toca hacer la ventana. Mariola Algurido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes. No, Ángeles no. Carles, buenas tardes. Eurovisión. Bueno, Eurovisión, sí. Yo estaría preocupado, Francino, No sé si quieren moverte la silla, porque claro, después llegó Tony Martínez y siguió con el tema. Y en la ventana dentro de un ratito con Tony Martínez. Tony, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Aymar?
Esta va a ser histórica, ¿eh? Vamos a ver, ya está Isaías tramando cosas. Hombre, como para no me las dejáis votando, pues mira, las recuperamos. Bueno, en fin, que algunos tienen prisa, Francino, y nosotros, tú y yo, quisimos frenar este ímpetu temporal y compensarlo, en este caso retrasando el calendario. A ver. Y antes de ayer, que era día 17, pues tú dijiste, y yo corroboré, lo siguiente. El vigilante es Juan Carlos Orozco. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Oye, a lo tonto, estamos ya a 15 de septiembre, ¿eh? Que esto vuela, ¿eh? Bueno, estamos a 15, ya había pasado el 16, estábamos a 17, Francino, ¿eh? Vuela, desde luego. Pero estos vaivenes temporales se quedan en nada si los comparamos con la siguiente vigilancia que nos lleva, lo hemos adelantado antes, a donde tú estás hoy en Valladolid. Por cierto, espero que hayas ido allí en tren, porque, bueno, ya sabes que lo de la circunvalación de Valladolid tiene su miga. Para completar la gran circunvalación de Valladolid, que tendrá una longitud de 23.000 kilómetros. 23.000 kilómetros. Hasta que llegas a Valladolid tardas, desde luego. Pero bueno, vayamos con la vigilancia actual. El vigilante es Juan Joyera, estaba viendo la retransmisión de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista que se celebró en esa ciudad. Es un momento en el que la ciudad, pues claro, luce sus encantos con imágenes aéreas, y cuando se vio el estadio de Zorrilla, Carlos de Andrés, nuestro compañero, cuenta que el nuevo estadio se construyó tras un gran incendio, un dato que ya nos llamó la atención, a nuestro vigilante también, pero lo sorprendente fue cuando fechó ese incendio. Según se dijo, fue allá por 1561. Y vemos también el estadio de fútbol del equipo de la ciudad, del Real Valladolid, después de un incendio que arrasó con el que había en el centro de la ciudad en 1561. De 1561 se convenció allí perdón, que no es la nota que debía leer en Oye, que se me han cruzado las notas y los papeles, ¿eh? Así que el viejo estadio de Zorrilla se quemó en 1561, que es curioso porque no se había inventado el fútbol, ni había nacido todavía mi antepasado Zorrilla, ¿eh? Esperó 250 años más para hacerlo. Bueno, no tenía tanta prisa como Ángels. 1561 fue un año muy especial realmente para Valladolid, y por otras cosas, porque fue 2 años después del primer festival de Benidorm. Seguro que te acuerdas de esto. Bueno, y festival que retoma el histórico Festival de la Canción Internacional de Benidorm, que comenzó en 1559, y que dejó de celebrarse en 2006. Bueno, estamos ante dos errores, dos gazapos. A Carlos de Andrés se le traspapelaron las notas. Es verdad que Valladolid sufrió un gran incendio ese año, en 1561, lo que llevó a la reconstrucción de gran parte de la ciudad, su Plaza Mayor, por ejemplo, que después fue ejemplo para otras plazas mayores de España. Una reconstrucción ordenada por Felipe II, un rey longevo porque sigue siendo nuestro actual rey. Dependerá mucho más que de los partidos políticos de la actuación de Felipe II. Y lo que decía hasta antes Isabel, de que Felipe II lo debe apartar. En cuanto Felipe II sea rey, y en consecuencia el jefe del Estado es don Felipe II. El presidente ucraniano ya está en España, recibido por el jefe del Estado Felipe II. ¿Pero qué tendremos con Felipe II? No lo sé. Y entre campos de fútbol y reyes anda esta vigilancia a Jon Sistiaga. El vigilante es José Manuel García. Hablábamos en la ventana de la suspensión de la última etapa precisamente de la Vuelta por las protestas por la participación de un equipo israelí, y Jon puso ejemplos de competiciones deportivas que se celebran en países no precisamente democráticos, y dijo, por ejemplo, que la Copa del Rey se celebra en Arabia Saudí. La historia de los últimos 20 a 30 años del deporte nos enseña muchas cosas. Puedes decidir jugar la final de la Copa del Rey, del Rey en un país que secuestra y destroza y descuartiza periodistas, bien. Bueno, estaba describiendo Arabia Saudí, ese país al que hemos exportado una final de fútbol española, pero nos dice José Manuel, no la Copa del Rey, sino la Supercopa de España. Eso de momento, veremos qué pasa en el futuro. Bueno, lo del estadio del Valladolid incendiado en el siglo XVI no es la única distorsión temporal que hemos tenido estos días. El pasado sábado, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, se celebró un macroconcierto en el marco del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana. Hasta ahí todo bien. Actuaron muchos artistas como Karol G y Andrea Bocelli. Eso también lo podemos confirmar. Bueno, de hecho hicieron un dúo.
Pero lo sorprendente, y ahí está el error que se vigila, es que este concierto que se celebra en el papado del León XIV fue en realidad idea de Juan Pablo II. Lo contó Íñigo Domínguez en A Vivir y lo escuchó José Manuel Monforte. Y que, bueno, es una especie de megaconcierto que supongo que tendrá sus beneficios, ¿no? Toda esta organización es una herencia de Juan Pablo II, y esto no se organiza en 2 días, con lo cual ya estaría muy en marcha cuando llegó este Papa. Claro, nos dice José Manuel, ¿qué previsor fue este Papa, Juan Pablo II? Porque, claro, cuando murió Juan Pablo II, Karol G acababa de cumplir los 14 años, ¿eh? Bueno, el error podría venir de que lo del encuentro de la fraternidad se lo inventara el Papa Juan Pablo II, pero tampoco fue idea de Francisco como lo de este concierto. Así que Íñigo sencillamente se saltó algún papa. La idea la había puesto en marcha ya el fallecido Papa Francisco. Y otro error semejante que nos envía Iván Rusillo y Blanca Martín. El lunes hablábamos del nombramiento por parte del Papa actual, de León XIV, del nuevo nuncio en España, Piero Pioppo, íntimo defensor del dictador Pinochet, eso sí, pero claro, dijimos esto otro. Va a ser el arzobispo italiano Piero Pioppo, que fue mano derecha del cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado de Juan Pablo II, fiel defensor de Pinochet en los años más duros de la dictadura argentina, y uno de los grandes defensores también del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Lo mejor de cada casa, ¿eh? Pero bueno, es verdad que Pinochet protagonizó una de las peores etapas de la historia en general, sí, pero no de Argentina, sino evidentemente de la chilena, porque Pinochet era chileno. En Valladolid está granizando ya. Bueno, qué voy maravilla. actualizando la situación meteorológica, pero es que ya caen piedras en este momento. Qué maravilla de sonido. Sí, bueno, maravilla. Se de escucha sonido, perfectamente, pero... no es que se está escuchando perfectamente. Sí, es que he abierto la ventana justamente para eso. Mira. Troc. ¡Hala! Graniza en Valladolid. Sí. Atención, a ver hacia dónde va. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Bueno, Pinochet no era argentino, evidentemente era chileno, como Jacques Brel era belga y no francés. Nos dicen Sara Serrano, que vigila precisamente desde allí, desde Bélgica, e Iñaki de la Torre. Francia le ocurrió algo maravilloso en el siglo XX, que es que 3 poetas excelsos les dio por cantar sus poemas, ¿no? Fueron Georges Brassens, Léo Ferré y Jacques Brel. Bueno, pues ambos vigilantes nos dicen que Brel era belga, nació en Schaerbeek, que es uno de los municipios que configuran Bruselas capital, ¿eh? Así que aclarada esta duda. Y otra más que nos envía José Antonio Padilla. Hablaban en Hora 25 sobre las responsabilidades en la toma de decisiones durante la Dana y se dijo esto. Para mí la pregunta de este caso es ¿quién no tomó la decisión teniéndola que haber tomado? Es decir, ¿qué cargo de la Generalitat de Cataluña? De la Generalitat de Cataluña, además Bueno, claro, nos dice José Antonio que la Generalitat de Cataluña ya tiene bastante con lo suyo, como para encima tomar decisiones en nombre de otros, decisiones que tenía que haber asumido la Generalitat Valenciana. Bueno, dimos marcha atrás en el tiempo, ya lo hemos comentado con algunas vigilancias, como hace con gran empeño Donald Trump. Su afán por controlarlo todo ahora se extiende a los medios de comunicación con el despido del periodista de la ABC, Jimmy Kimmel, que ha aplaudido el presidente de Estados Unidos. No es el primero ni será el último, ha recordado Trump, y aquí en la SER ya hemos avanzado la que puede ser la próxima víctima, el New York Times, que ya ha cambiado de nombre. Lo escucharon Irene Mutiloa, Alfonso Vicente, Mario Suárez y Vicente Pérez. Aumenta en ese país la persecución que la administración Trump está llevando a cabo contra voces críticas en la prensa en general y sobre todo en la televisión. Después de haber demandado al New York Times, perdón. Nada, hombre, la perdonamos como no, pero oye, vete tú a saber, Francino, si lo de Ángels al paso que vamos. Error o premonición, efectivamente, al paso que vamos. Bueno, Trump está mostrando la cara más oscura de los Estados Unidos de hoy. La otra cara la encarnaba un actor como Robert Redford. Raindrops are falling on my head. Mira, hablando de gotas de lluvia, bueno, intérprete de algunas películas que están en la historia del cine y de alguna otra que desconocíamos que hubiera protagonizado, como esta de la que hablaron en televisión española y escuchó con mucho asombro Pilar Arzúa Rojo. It's not enough.
Actor y director, ganador de 2 Oscar, defensor del cine independiente, rompió los prejuicios de quienes creían que era una estrella solo por su físico. Deja títulos como El golpe, 2 hombres y medio, 2 hombres y medio o Memorias de África, con esta escena memorable con Meryl Streep. Bueno, la escena de Memorias de África la recordamos muy bien. Sí. Su participación en 2 hombres y medio, verdad. No, esa no. Aunque es un caramelo que, claro, no ha dejado de escapar Carlos Matera Amat para la viñeta que ilustra este informe de hoy en nuestra página web. Se ha destacado estos días de Robert Redford su compromiso, que fue mucho más allá de su profesión y que llevó a foros como la ONU, incluso a la UNO. Lo contaron en la UNO, en Aquí la Tierra, y lo escuchó Alfonso Sanz. Porque el legado de Robert Redford como actor va más allá del cine. Su compromiso con el medio ambiente le llevó a crear la fundación Sundance Resort, para denunciar, entre otras muchas cosas, el crecimiento desmedido de las ciudades. Su voz se alzó también en la ONU, para exigir a los líderes mundiales. Se alzó también en la ONU. Bueno, seguramente en la ONU lo contaría. Pero es muy curioso, Francino, porque minutos después, ya en el telediario, también se cruzó la ONU cuando se referían a unas declaraciones del secretario general de la ONU. La vigilancia es distinta, pero el vigilante es el mismo. Ha explicado que como secretario general no debe utilizar esa palabra hasta que no la apruebe el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta que no la incluya en una resolución. Oye, si trabajas en la ONU, al final se te acaba escapando, ¿no? Y es curioso porque este baile de letras también se produjo en la ONU, en otro programa, en La Revuelta. Yolanda Morán vigila a Ágata Ruiz de la Prada, que quiere hablar del chat GPT, pero habla del chat PGT. ¿Sabes lo que pasa? Que esto de ChatGPT, creo yo, con los libros lleva como un año, ¿no? ¿El qué? Hacerlos por ChatGPT. ChatGPT te lo... ChatGPT, ¿eh? Bueno, pues... ChatGPT, estaría guay ese, ¿eh? ChatGPT. Bueno, Ágata Ruiz de la Prada contó además a Broncano que ella es noble y nos viene muy bien para esta nueva vigilancia de Marta Pascual. ¿En qué estaríamos pensando, diríamos, cuando en vez de hablar de la vuelta al cole, dimos un giro aristocrático y hablamos de la vuelta al conde? Al déficit de profesores, por cierto, venimos contando en esta semana de vuelta al conde, Sindicato CESIF le ha puesto cifras. Faltan 44.400 docentes en la escuela pública. Eso, en la escuela pública y en la vuelta al cole, no al conde. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. Bueno, y en esta nueva temporada pues vuelven los clásicos de esta misma mañana, recién sacado del horno. En Hoy por Hoy, el Hoy por Hoy se ha hecho desde Barcelona. Sí, desde el Molino. Eso es, el alcalde ha estado invitado y cayó en lo de confundir el ordinal con el partitivo y en vez de hablar del 11º distrito de la ciudad, habló del 11º. Y los vigilantes muy atentos son Fernando Martínez, Gregorio Fernández y Francisco Maceira. Anuncié la creación del distrito 11. Bien. Barcelona tiene 10 distritos. Y la decisión que hemos tomado es constituir un 11º distrito. Mira que ha estado a punto de arrancar bien, pero se confunde al final. Bueno, pues eso, el distrito 11 de Barcelona será el 11º distrito de la ciudad y no el 11º. Pero que no se preocupe el alcalde, oye, que puede llegar a ser presidente de gobierno. Nosotros, cuando hablamos de las misiones de paz de Naciones Unidas, somos el 7º contribuyente en número de efectivos y el 11º del mundo en número de recursos destinados. El 11º. Bueno, hemos tropezado también otra vez con el famoso latinismo motu proprio. Esto se lo escuchó Sergio Rosado en Hoy por Hoy al vigilado Antón Losada. Entonces, en este caso, es una decisión claramente, podía haber tomado otra decisión, que es suspender de motu propio la etapa. Bueno, la norma dice que debe respetarse la forma latina proprio para el segundo elemento y que es incorrecto el empleo de la preposición de antepuesta. Sí. Lo recordamos una vez más, sin muchas esperanzas. Ya. Y es muy interesante esta vigilancia de Isabel López sobre el plural de la palabra convoy, que aquí hicimos en convoys varias veces. En el centro de la ciudad, humo de color blanco, que suele indicar artillería y también el desplazamiento de convoys. Estamos viendo cómo se desplazan los convoys militares, incluso movimientos de tanques. Y un poco más al norte de la ciudad de Gaza son columnas de humo negro.
Convoys en vez de convoyes. Cree Isabel, y lo lee además en el Panhispánico de Dudas, que el plural correcto en español es convoyes. Y tiene razón, ¿eh? Eso es lo que dice la norma y se ve claramente en otras palabras terminadas en Y, como rey, reyes, ley, leyes o buey, bueyes. Nunca diríamos reis, leis o bueis. Pero atención, hay anglicismos como jersey o como spray o como gay, cuyo plural ha acabado al final en S, jerseys, sprays o gays. Convoys nos ha llegado del francés y quizás siga el mismo camino, así que metemos en la UBI de las palabras esta palabra, este plural, para observar su evolución. Pero yo creo, me temo, que se va a terminar asentando. Y acabamos con un último desliz. Un desliz postrero, podríamos decir. A ver. Nos lo manda otro clásico, José Antonio Barrio Nuevo, y se lo pilló a otro clásico, a Jordi Hurtado en Saber y Ganar, hablando de uno de los hermanos Roca, que se encarga de los postres en el restaurante y le llamaron postrero. Los postres que elabora Jordi Roca no son tan tradicionales. La innovación y la creatividad es la marca de la casa del postrero de los hermanos Roca. Bueno, claro, a José Antonio Barrio Nuevo le sorprendió postrero como sinónimo de repostero, Sí, de pastelero, sí. porque en todas las acepciones de postrero que hay en el diccionario no hay ninguna que se relacione con el mundo de la pastelería o de la confitería. Pero José Antonio, que es muy buen vigilante, se vigila a sí mismo después y entiende que puede estar bien utilizado y que a lo mejor era un juego de palabras si el término postrero se emplea haciendo referencia al menor de los hermanos Roca, a Jordi Roca, que es el chef pastelero del restaurante, porque efectivamente un postrero o algo postrero es el último de una serie, y Jordi Roca en este caso es el último de los hermanos Roca. Así que yo creo que aquí fue el guionista el que jugó con las palabras y utilizó postrero, palabra fronteriza con postre, pero creemos, lo cree también nuestro vigilante, que no hubo error. Oye, pues nada, con este desliz postrero, que aquí sí que lo podemos utilizar, acabamos. Recordamos la dirección de correo Francino, udv@cadenaser.com, y la próxima semana desde Extremadura. Sí, en Trujillo estaremos Desde para Trujillo. hablar de Monfragüe, entre Eso otras es, cosas. Ahí estaremos, una maravillosa tierra que nos ha dejado también algunas perlas que recordaremos. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, espero que yo esta semana no, por favor, aunque sea muy probable, pues ya saben. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Respira, Isaías. Yo creo que esta semana no ha habido ninguna. Venga, Creo. venga. Pero ya lo comprobaremos. Pues que caliente José Carlos. que Venga, me deje a descansar. alguna. Adiós. Chao, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.